¿Qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que aún está sucediendo con las elecciones recientes del domingo 13 de marzo? Soy Adriana Moreno y desde los CNN hoy vamos a analizar y a exponer lo que ha estado sucediendo con las elecciones, con la registraduría y con la democracia. El fraude del que se ha venido hablando tanto en las últimas semanas, por medios alternativos y por redes principalmente, ya que los medios tradicionales omiten o pasan de soslayo la noticia, es algo que no puede reducirse solamente a la semana de elecciones. Sería muy ingenuo creer que el fraude se ha centrado solo en el escrutinio. Para empezar, hemos de hablar del registrador nacional Alexander Vega. Es un abogado que ejemplifica perfectamente que en este país, para ocupar altos cargos de responsabilidad nacional, no hace falta enseñar grandes méritos de conocimientos, capacidades o experiencia, sino estar bien relacionado y basar sus decisiones en favorecer y complacer a los partidos y jefes o fichas políticas de la estructura de gobierno, con tal de que se mantengan en el poder. Además de ser desde el 2019 registrador nacional, ha sido presidente y magistrado del Consejo Nacional Electoral, aún teniendo acusaciones en su contra por haber pedido coimas de 1.200 millones de pesos a Alex Calle para que ocupase la curul en el Senado de la República, o de haber archivado los procesos que habían en contra de Zuluaga y de Santos por el caso de Brecht. También está fuertemente vinculado a Otto Bula, excongresista que fue acusado y condenado por el mismo caso de Brecht. Para llegar a ser registrador nacional, las altas cortes modificaron los requisitos de conocimientos, experiencia y méritos tan solo unos meses antes de que se iniciase el proceso de selección, adaptando los nuevos requerimientos al perfil que cumplía Alex Vega. Aunque todo el mundo sabe que en estos altos cargos siempre son ubicados personajes manipulables que favorezcan en sus decisiones a la coalición de gobierno, este caso constata claramente la trama de fraude que se ha venido fraguando en torno a las elecciones. Por otra parte, ya entrando en lo que ha sido la contienda electoral, se han de tener en cuenta varios puntos. En primer lugar, con la modificación que se hizo a la Ley de Garantías, se dio paso a que políticos corruptos accediesen a dineros públicos con fines electorales. Es decir, que los políticos o candidatos de partidos tradicionales pudieron financiar sus campañas o parte de ellas con nuestro dinero. Desde el principio de la contienda hemos sido atacados por una gran contaminación visual y auditiva de algunos candidatos, que han inundado los departamentos y los municipios de vallas, pendones o afiches. Es increíble la suma que algunos de ellos han invertido. En parte podría deberse a la modificación a la Ley de Garantías, pero también es oportuno preguntarse: ¿cuál es la fuente real de esos dineros que destinan a sus campañas? ¿Dónde está la vigilancia y control que debería haber ejercido el Consejo Nacional Electoral? Pues el límite permitido para candidato a Cámara era de 1.000 millones de pesos y para candidato a Senado de 7.000 millones de pesos. Y en muchos casos, obviamente, han sido superados. ¿Por qué en esta ocasión no han sido llamados como jurados de votación los profesores o servidores públicos que contaban con la experiencia para garantizar que los protocolos se llevasen a cabo como era requerido, o que cumplimentasen los C14 y los otros formatos de manera clara y eficaz? Y ya hablando del día de las elecciones, se pudo observar cómo se siguen realizando prácticas que van en contra de la transparencia, del libre ejercicio del voto, es decir, de la democracia, incluso en frente de autoridades que están encargadas de establecer el orden, como la policía o la personería. Por ejemplo, se ubicaron en las mismas entradas de los puestos de votación a personas contratadas por los candidatos que llevaban gorras, camisetas o, lo último en innovación, tapabocas de colores alusivos a los partidos que representaban. Entregaban además también publicidad de los candidatos a los electores. Los infaltables y sospechosos autobuses, ubicados en puntos cercanos a los puestos de votación, en estas elecciones no se han hecho extrañar. Y hasta concejales, haciendo campaña en los puestos de votación por partidos o candidatos de partidos que no son de su propio partido. ¿Doble militancia? Incluso desentendiéndose de la violencia impartida por algunos de sus compañeros de campaña. Ya adentrándonos en el proceso de escrutinio, es indignante y vergonzoso
toda la confabulación que se ha tramado bajo distintas modalidades y en las distintas instancias de este proceso. Ejemplificaremos y enumeraremos solamente algunos de ellos, ya que la lista es interminable. Desde los CNN nos hemos puesto en la tarea de revisar aleatoriamente los E14 de algunos puestos de votación, y estos son los resultados. Diferencias en cifras tan importantes y sencillas como son el total de sufragantes, el total de votos en urna y el total de votos incinerados, que tendrían que ser coincidentes para garantizar que no se pierdan votos o que no sean contados. Los E14 están compuestos por 3 partes, que tienen que ser exactamente iguales: la de claveros, la de delegados y la de transmisión. En la página de la registraduría están colgados los de delegados y los de claveros, pero nos hemos encontrado con diferencias enormes en diferentes partes, ya sea en los totales de votos en urna o totales de sufragantes, o en los totales de los votos de los partidos, encontrando, por ejemplo, casos en los que en claveros había sido declarado 0 y en delegados 50, 40 votos o al revés. Las sumas aritméticas tanto de los totales como de los totales discriminados por partido en muchas ocasiones no son coincidentes. Sumas tan básicas como, por ejemplo, un 2 más 2 no da 4. Encontramos casillas vacías con números al lado, arriba, abajo, o con flechas o diferentes signos que quienes contaron los votos en su primer momento quisieron dar a entender algo con esto, no sabemos qué, pero que al final queda sometido esa flecha, ese número o ese resultado a la opinión del jurado o del escrutador. En las casillas de observaciones se encuentran redacciones que pretenden dar aclaraciones a las anomalías que se han encontrado a lo largo del documento, pero que en ningún momento llegan a aclarar o a resolver las sumas aritméticas que no coinciden o los errores que se hayan podido cometer. Otra inconsistencia es que la cadena de custodia que tendría que haber regido el transporte de los votos desde los puntos de votación hasta el puesto donde se haría el escrutinio total no se siguió. Llegaron los claveros, que eran los encargados de transportar los votos, con las cajas que contenían los sobres abiertas, y los protocolos para hacer la posterior apertura de los sobres delante de los testigos escrutadores tampoco se siguió. Tras la revisión de estos E14, queda en evidencia que en muchos de los casos los resultados han quedado sometidos a la interpretación, en un proceso que debería fundamentarse en la claridad y precisión que garanticen la transparencia. Se ha dicho que en esta ocasión se han llamado como jurados de votación principalmente a universitarios. De ser así, y observando la cumplimentación de los E14, nos preguntamos: ¿qué tipo de educación o qué nivel educativo tenemos en Colombia? Visto lo visto y una vez expuesto, es una absoluta pérdida de tiempo y de esfuerzos pretender reclamarle a Duque o a cualquiera de los entes de control, puesto que han sido ellos quienes han urdido todo el tejemaneje con el que nos han querido robar la democracia. Volverá a operar el efecto boomerang y aún con sus artimañas perderán curules y favorecerán de nuevo a la oposición. ¿O es esto la antesala de un golpe de Estado orquestado por el Democrático y Álvaro Uribe Vélez? Por esto mismo, cerramos invitando a todo ciudadano que cuente con un ordenador, un móvil y datos a que entre a la página de la registraduría y revise los E14, tal como hemos hecho los NN y cientos de ciudadanos. Cuantos más ojos y mentes vigilando, más temblará la corrupción, puesto que han venido a robarnos las elecciones, pero ellos mismos se han trasquilado unas cuantas curules.